Hoy nos encontramos en una nueva charla auspiciada por la Fundación Ciencias Médicas. Tenemos el agrado de tener la presencia del doctor Roberto Villavicencio, médico reconocido de la ciudad de Rosario, quien es especialista en diagnóstico por imágenes, director del Grupo Olonio Diagnóstico por Imágenes, reconocido también por la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Córdoba, que nos va a dar una información detallada y actualizada sobre el manejo de la hemorragia digestiva aguda grave, un tema que siempre es contradictorio, complicado al lado de la cabecera del paciente. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gastón. Muy contento de estar con ustedes hoy. Bueno, ¿por qué hablamos de hemorragia digestiva aguda grave, baja? Porque es un episodio que tiene cierta frecuencia, son 20 a 27 episodios cada 100.000 personas por año. Esto hace... o sea, un número considerable. Un número considerable, sí. Y con un manejo correcto se puede llegar al diagnóstico y al tratamiento en la mayoría de los casos. El gran cambio en la posibilidad diagnóstica de esta enfermedad lo ha dado la tomografía computada multislice, que permite la obtención de imágenes en fracciones de segundo, y lo que resulta fundamental en este evento, que es la extravasación de sangre a la luz intestinal, es que este método la puede detectar fácilmente con la inyección de una sustancia de contraste en una vena periférica. Simplifica todo lo que en un principio eran varios escalones hasta llegar al diagnóstico. Exactamente, y eso tiene también otra virtud muy importante, que es que la mayoría de los centros, los hospitales de agudo, donde deben estar conducidos estos enfermos, ya sea del sector del Estado, es decir, los hospitales tanto municipales como provinciales, y los centros médicos más importantes de la ciudad, disponen de esta metodología y obviamente estarán al tanto de estos beneficios de esta metodología. Obviamente con personal capacitado. Usted hace hincapié puntualmente en la hemorragia grave, en la tomografía multislice. Si no fuera grave, ¿utilizaría en primera instancia una endoscopía, por ejemplo? Por ejemplo, la hemorragia digestiva, ¿cierto?, no grave, crónica, moderada o leve, en general hay mucho más tiempo para el manejo médico, y habitualmente, como las hemorragias digestivas son mucho más frecuentes en el tracto superior, es decir, del ángulo de Trace a la boca, sí, es muchas veces prudente empezar con ese examen. Porque el examen bajo implica una preparación de varios días, más complejo. Más complejo, y bueno, obviamente acá el interrogatorio, el examen físico y toda la clínica es lo más importante para decidir qué método utilizar. Porque si el paciente, por ejemplo, ha tenido hematemesis, vamos a pensar claramente que la hemorragia digestiva es superior, ya sea moderada, leve o grave. En vez, si el paciente tiene una proctorragia, sí, vamos a pensar que es inferior. Si una melena, ya vamos a tener más dudas. Ahí se plantea la duda si realizar o no una endoscopía digestiva alta, por exactamente. ejemplo. Uno empezaría por una alta. Para aclarar y descartar una de las causas prevalentes. Bien, bien. ¿Y en qué causas pensaría en un sangrado digestivo bajo, por ejemplo, una hematoquesia? ¿Cuáles serían las causas más? La más frecuente de todas es la hemorragia diverticular. Casi el 55% de la hemorragia digestiva grave es de origen diverticular. Bien. Le sigue lo que se llama ectasia vascular de colon o angiodisplasia de colon, habitualmente del colon derecho, que representa un 18-20%, un poquito más, pero ya no es aguda grave, la mayoría de las veces moderada, muy pocos casos graves. Y después, como última causa en el colon, estaría el cáncer de colon sangrante, en forma activa. ¿Y tienen distinto patrón de presentación la hemorragia diverticular? Exactamente, la imagen diverticular da una semiología radiológica, que es la extravasación de contraste primero a la luz del divertículo, y luego, cuando se llena el divertículo de sangre, que en este caso es sustancia de contraste, pasa a la luz intestinal. La tomografía computada, además de la rapidez, lo sencillo del examen, de la adquisición, y tiene lo que se llama preparación. Sin preparación. Sin preparación. Ninguna preparación. Ninguna, de ningún tipo. Lo más importante de todo en estos pacientes es nunca darle sustancia de contraste oral, porque si no, la semiología no se puede dar. Peor sería darle varios, por ejemplo. Sería hasta una imprudencia. Importantísimo. Eso es muy importante.
Entonces usted va a poder distinguir con toda claridad lo que es una formación diverticular, es decir, sitio de la hemorragia, causa de la hemorragia, magnitud de la misma. Y nosotros como radiólogos al mismo tiempo tenemos personal dentro del equipo, o sea, acá el equipo obviamente está el internista, sí, sobre todo en la presentación de hemorragia digestiva grave. Está el gastroenterólogo endoscopista que haga terapéutica, en ese momento tiene que estar, no puede venir un endoscopista diagnóstico. Intervención. Como mencioné antes, el 95% de los pacientes con hemorragia digestiva aguda grave los va a resolver el endoscopista, ya sea farmacológicamente, ligando, con ligadura, con todas las metodologías que ellos tienen disponibles. ¿Sí? Y trascendente que haga diagnóstico y terapéutico. Después está el radiólogo y lejos en otro cuarto el cirujano. El cirujano mejor que no aparezca. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Igual que la pancreatitis aguda. Cada vez más lejos. Pero por las dudas lo tenemos. Siempre lo tenemos. Siempre está avisado. Se declara el evento, se empieza con el protocolo y el cirujano siempre está avisado porque puede ocurrir que todos nuestros esfuerzos no sean categóricos, no sean diagnósticos. Un porcentaje, por suerte, cada vez más bajo. Y luego, lo más importante es poder, de alguna manera, en la grave, si no cede espontáneamente, que es una de las características de la hemorragia digestiva, la mayoría cede espontáneamente, es hacer el tratamiento vascular selectivo, en este caso sería endovascular, a través de microcatéteres, a ir al punto de sangrado y ahí obstruir el punto de sangrado. Lo localiza, lo trata. Eso ya no es tomografía computada, sino es una sala de hemodinamia con personal capacitado que puede hacer el cateterismo de la arteria sangrante y colocar, digamos, el taponcito, que sea un metacrilato, que sea un alambre coil, que sea espongostán, si uno lo quiere hacer en forma, ¿no es cierto?, no definitiva y después ir a una cirugía. Pero siempre lo importante en la hemorragia digestiva aguda es volver hemodinámicamente el paciente estable. Eso es muy importante. Y todo el equipo de salud que actúa lo tiene que hacer en la sala de terapia intensiva y con todos los recursos de ese paciente. Perfecto. Doctor, ¿y usted en alguna manera encontraría un beneficio actual de la tomografía multislice en comparación con lo que utilizábamos tiempo atrás, por ejemplo, de isótopos radioactivos o la angiografía convencional que le hacíamos la incisión? ¿Tendría algún cierto...? Mire, yo hace más de 40 años soy médico y empecé mi carrera de médico diagnóstico por imágenes en el área vascular. Fui a Francia con el doctor Hernández, que era el más famoso de los radiólogos intervencionistas vasculares abdominales, y con él hice hemorragia digestiva. Y sé, por experiencia propia, lo que significa hacer una tomografía en comparación con lo que significa hacer una tomografía multislice. Por el otro lado, también fuimos pioneros en medicina nuclear, con isótopos radioactivos, manejo del tecnesio, marcando glóbulos rojos sin marcar, y eso quedó limitado exclusivamente al diagnóstico de divertículo de Meckel sangrante por mucosa gástrica ectópica. Prácticamente no hacemos más medicina nuclear. La tomografía computada la ha reemplazado totalmente. ¿Por qué? Ha cambiado el Porque algoritmo, tiene la si misma se quiere. sensibilidad diagnóstica, 0.2 mililitros minutos de pérdida sanguínea. El requerimiento de sangrado activo. Para demostrar el sangrado activo ha igualado a la medicina nuclear, que antes era el top. Bien. Es accesible. La medicina nuclear no era accesible. La medicina nuclear necesita cierta preparación y tiene muchos falsos positivos. Es decir que prácticamente teniendo nosotros en todos los sitios máquinas de medicina nuclear, en estos pacientes le hemos dejado de usar. Ha cambiado el algoritmo y ha Totalmente. prevalecido Ahora, actualmente. nuestra guía, nuestro protocolo de algoritmo del método es tomografía computada como primer método. Bien, se me plantea la duda de alguna precaución puntual por el uso de contraste endovenoso en estos pacientes que a veces tienen un bajo volumen efectivo y evitar el daño renal. La pregunta es excelente. Si el paciente tiene una función muy debilitada, Sí. uno tiene que ver costo-beneficio de la acción. El contraste iodado es siempre nefrotóxico, siempre. Siempre, o sea, Es mucho más peligroso en aquel que tiene un debilitamiento de la función renal. Nosotros vamos al límite.
general. Si el paciente tiene un debilitamiento de la función renal más allá de los valores normales, muchas veces empezamos por endoscopía baja, aunque tenemos el 50% de probabilidad de no hacer el diagnóstico. Aún no teniendo diagnóstico. Bien, clarísimo el concepto. Perfecto. Y ahora se me plantea otro caso que, a pesar de hacer una endoscopía, hacer una tomografía multislide, y son esos casos que permanecen sin diagnóstico. Y tenemos la sospecha si será intestino delgado o será alguna causa de estas hemorragias ocultas. ¿Cuál sería el procedimiento que indicaría? Tenemos varias opciones. Una opción que está disponible hace muchos años, tenemos una gran experiencia de la endocápsula. Pero eso hay que usarlo en los periodos interhemorrágicos. No se puede usar la endocápsula en periodo hemorrágico, porque si no se tiñe. Lo mismo que pasa con la endoscopía baja. No permite la visualización. No se permite. Como la máquina va sacando foto, va a sacar sangre desde donde está la hemorragia hasta el final. Eso es muy importante. En condiciones normales, el diagnóstico se hace. Por ejemplo, patologías que hemos encontrado, angiodisplasia de delgado, tumores neuroendocrinos en la pared intestinal que sangran, por darte algún caso, incluso están en la presentación. También en ese punto la tomografía multislide es buenísima, extraordinaria. También le da la información. Casos extraordinarios. Bien, y puntualmente hizo referencia a las angiodisplasias, estas ectasias. ¿Habría algún tratamiento de elección? Si se depende del tamaño. La ectasia vascular de colon derecho o de colon habitualmente es pequeña, no está grandemente desarrollada, y el tratamiento es endovascular. Cuando la angiodisplasia de tamaño mayor se hace una resección parcial del intestino, pero reglada. O sea que también se puede hacer vía intervencionismo percutáneo. Se puede hacer en primera medida en una localizada. Exacto, puede hacer un entaponamiento transitorio con efongostan y después hacer la resección. Bueno, es muy importante, abre toda una nueva ventana hacia... Y sobre todo tranquilidad, porque uno sabe que tiene más tiempo y además en aquella época, como la hemorragia era intermitente siempre, por ahí hacemos un cateterismo y justo penetramos la arteria, le hacemos una inyección de contraste, sacamos 20 radiografías y no se había sangrado. Era una frustración terrible, porque justo estábamos en el momento que había caído mucho la presión arterial, se había de alguna manera hecho la hemostasia en ese momento, y después cuando la presión arterial subía volvía a sangrar. Bien. Y en algunos casos han tenido que repetir la tomografía, sí, por ejemplo. Sí. Hay casos que lo dejamos al paciente, siempre tratamos de inyectar la menor cantidad posible de contraste por si hay que repetir. Si el paciente está en shock, si el paciente ha perdido más de 1,5 litros de sangre, tiene una frecuencia cardíaca de más de 120 pulsaciones por minuto y tiene una presión arterial media menor de 60, lo dejamos un poco en la mesa de examen y volvemos a repetir una segunda serie. Perfecto. Bueno, muy claro y nos abre todo un panorama de nueva utilidad en un cuadro que es grave de por sí. Es muy grave de por sí. Yo te quería contar que en nuestra provincia, para que tengas una idea, porque siempre muestro esto, en la provincia de Santa Fe hay aproximadamente unas 4.000 hemorragias digestivas graves por año. 4.000 por año. Por año, de las cuales aproximadamente unas 3.000 son del aparato digestivo superior y 1.000 hemorragias digestivas inferiores. Es decir, que a Rosario, por la magnitud de la distribución geográfica de sus habitantes, vamos a tener unas 500, 600 hemorragias digestivas graves por año, que se le puede hacer un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento en los hospitales de Estado y en los hospitales privados, gracias a la oportunidad de poder saber de dónde sangra, de qué lugar sangra y muchas veces cuál es la causa del sangrado. Sobre todo porque muchas veces, aunque se autolimitó, pero tienen el riesgo de recurrencia. Claro. Y va a ser un segundo cuadro. La recurrencia de hemorragia digestiva no tratada tiene una mortalidad que está entre el 19 y el 23%. Y la hemorragia digestiva tratada, ¿no es cierto?, no tiene prácticamente mortalidad. Y la mortalidad en la hemorragia digestiva de primera vez es del 3 al 5%. O sea que uno tiene que tener en cuenta que, a pesar de que el enfermo está mal, si uno lo tiene bajo control, ese equipo que mencioné, el paciente en terapia intensiva, el médico internista reponiéndole líquidos, checando permanente su estado hipovolémico, el gastroenterólogo, ¿no es cierto?, porque si salta va a hacer una endoscopía, el radiólogo y el cirujano tienen que estar permanentemente
al lado del paciente hasta que se resuelva cuál es el origen de la hemorragia. Bueno, creo que fue muy claro en los conceptos, recalcando también la importancia del equipo multidisciplinario en este abordaje puntual. No hay forma, o sea, siempre cuando nosotros presentábamos esto decíamos terapista intensivo disponible, gastroenterólogo disponible, radiólogo disponible. Eso es lo más difícil. Entonces uno tiene que tener cierta escala de demanda del servicio de emergencia como para tener esa gente que tiene que estar entrenada, porque si no está entrenada no puede hacer la acción terapéutica. Importantísimo. Bueno, nuevamente le agradecemos al doctor Roberto Villavicencio que nos haya brindado sus conocimientos, esta puesta al día del manejo de la hemorragia digestiva aguda grave. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación.